Mi prometida envió un mensaje frío. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Respondí calmadamente. Como desees. Luego retiré silenciosamente mi nombre de nuestra solicitud de hipoteca. En 48 horas, su abogado estaba en pánico, exigiendo respuestas. Recuerdo el momento exacto en que mi vida dio un vuelco. Estaba en la fila de un supermercado, sosteniendo una canasta llena de pequeñas cosas como lasaña congelada y bolsas de basura perfumadas, cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo y vi su nombre. Sabrina, mi prometida, el amor de mi vida. O eso pensaba. Abrí el mensaje casualmente, esperando algo sobre la cena o la lista de invitados a la boda. En cambio, recibí un golpe en el estómago con 8 palabras. La boda se cancela. Espera una llamada de mi abogado. Eso fue todo. Sin explicación, sin emoción, ni siquiera puntuación. Aparte del punto al final, solo un despido frío y clínico, como si fuera un contrato comercial que decidió anular. Me quedé allí, congelado. El cajero tuvo que decirme 2 veces que era mi turno. Pagué mecánicamente las compras, conduje a casa en silencio, y me quedé sentado en la entrada durante 15 minutos antes de entrar. No estaba llorando, no estaba gritando, estaba tranquilo. Las únicas palabras que le envié de vuelta fueron, "Como desees". Sabía lo que ese mensaje realmente significaba. No era solo la boda lo que se acababa. Era su manera de decir, no me contactes. Mi abogado se encargará de todo. Estaba siendo descartado, y ella pensaba que tenía todas las cartas. Pero olvidó algo. Algo muy importante. Mira, Sabrina y yo acabábamos de firmar documentos preliminares para solicitar conjuntamente una hipoteca. Una hermosa casa adosada en un área recién desarrollada en las afueras de Seattle. Ella la eligió, la decoró en su mente. Incluso les dijo a sus amigos que prácticamente ya era suya. Pero nada estaba finalizado. Y más importante, aún no estábamos casados. Lo que significaba que técnicamente yo seguía siendo un hombre libre. Así que antes de quitarme el abrigo esa noche, abrí mi portátil, inicié sesión en el portal hipotecario del banco y retiré mi solicitud. Tomó 3 clics, solo 3. Y con eso, todo el acuerdo se derrumbó como un castillo de naipes. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Muy mezquino? Tal vez. Pero después de 2 años construyendo una vida con ella, después de todos los sacrificios que hice, incluyendo renunciar a una oportunidad de trabajo en Chicago para que pudiéramos estar cerca de su familia, esto no era solo cuestión de mezquindad, era cuestión de dignidad. Aún así, no esperaba lo que pasó después. Menos de 48 horas después, mientras comía lasaña recalentada en mi sofá, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dejé que pasara al buzón de voz. 1 minuto después, apareció un mensaje. Hola, soy Amanda Weiss, abogada de la señorita Sabrina Holden. Solicitamos urgentemente una llamada de vuelta respecto a su retiro de la hipoteca. Como esta acción puede constituir incumplimiento de contrato o interferencia financiera, por favor contáctenos inmediatamente. Me reí. Solicitan urgentemente, ¿eh? De repente su abogada estaba en pánico. No tan fría y clínica ahora, ¿verdad? No devolví la llamada. En cambio, esperé, y, efectivamente, siguieron más llamadas. Correos electrónicos también, todos con desesperación creciente. No esperaban esto. Sabrina, a su manera habitual, debe haber asumido que yo estaría desconsolado, tal vez incluso suplicando. Pero no lo estaba. Estaba acabado. Al día siguiente, recibí una llamada de una amiga mutua, Lauren. Sonaba incómoda. Oye, ¿realmente te retiraste del acuerdo de la casa? Sí. Bueno, porque Sabrina está enloqueciendo. Aparentemente, ya ordenó muebles y les dijo a sus padres que tendrían una habitación de invitados. Casi dije, no es mi problema, pero me mordí la lengua. No quería parecer cruel, aunque, francamente, podría haberlo sido. Lauren dudó antes de añadir. Ella dijo que estás siendo vengativo, que estás haciendo esto para castigarla. Eso me hizo reír en voz alta. No la estaba castigando. Simplemente había dejado de hacer el tonto. Lo que Sabrina aún no sabía, y lo que nadie más sabía tampoco, era que había comenzado a sospechar algo semanas antes de la ruptura. Había señales, mensajes de texto a altas horas de la noche de números desconocidos, reuniones de trabajo que parecían extrañamente programadas, susurros detrás de puertas cerradas. Cuando entraba en la habitación, lo notaba. Simplemente no quería creerlo. Pero ahora, con todo derrumbándose, sentía que finalmente la estaba viendo claramente. Y así decidí dejar de reaccionar y comenzar a observar. En lugar de responder a su abogada o intentar salvar algo, permanecí en silencio. Los dejé entrar en espiral, los dejé preguntarse, los dejé retorcerse. Y en ese silencio, las verdades comenzaron a burbujear en la superficie. 2 días después, recibí un golpe en la puerta de mi apartamento. No esperaba a nadie. Era su padre. No había visto al señor Holden desde que todos cenamos juntos hace un mes, cuando brindó sobre lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida a la familia. Ahora solo parecía cansado y tal vez un poco avergonzado. Ni siquiera dijo hola antes de soltar. ¿Qué está pasando con la casa? Crucé los brazos y dije, no voy a comprar una casa con alguien que me dice que hemos terminado por mensaje de texto y envía a su abogado para hablar conmigo. ¿Estás aquí como su representante?
Sus ojos bajaron. No, estoy aquí porque ella no nos cuenta nada. Un minuto dice que la boda se cancela. Al siguiente está gritando sobre facturas de muebles y consultas de crédito. Solo quiero entender qué está pasando. Por un segundo, consideré contarle todo, pero no lo hice. Solo dije, ella lo terminó. Respeté eso. Ella puede manejar las consecuencias. Asintió lentamente. Luego murmuró algo como, le dije que no hiciera esto, y se fue. Lo vi marcharse, y una extraña calma se apoderó de mí. Pero la historia no había terminado, ni de cerca. Porque lo que no me di cuenta en ese momento era que Sabrina no solo me había tomado por sorpresa, había estado planeando algo calculado, y estaba a punto de descubrir exactamente por qué realmente quería esa casa tan desesperadamente. La primera grieta real en la superficie vino de alguien con quien no había hablado en meses. El primo de Sabrina, Eric. Nunca fuimos cercanos, pero habíamos compartido cervezas en algunas reuniones familiares y nos unimos por ser ambos forasteros en su círculo social tan cerrado. Me envió un mensaje directo de la nada. Oye, amigo, lamento lo que pasó. No sabía lo complicado que era hasta ahora. Solo quería decir que esquivaste una bala. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Lo aprecio. ¿A qué te refieres, sin embargo? La respuesta de Eric fue instantánea. Probablemente no debería decir más. Solo pregúntale sobre Spencer. El nombre no me sonaba al principio. Era bastante común. Había conocido a algunos Spencer a través de sus fiestas de trabajo, tal vez un par en esas horribles catas de vino de fin de semana a las que solía arrastrarme, pero ninguno destacaba. No respondí. No necesitaba hacerlo. Algo sobre la forma en que Eric lo expresó. Corto, cauteloso, como si estuviera metiendo el pie en aguas peligrosas. Me dijo todo lo que necesitaba saber. Este no era solo un nombre. Spencer estaba conectado a la razón por la que canceló la boda. Y tenía una idea bastante buena de qué tipo de conexión era esa. Volví a revisar su Instagram. La mayoría de sus publicaciones eran privadas ahora, pero una cosa llamó mi atención. Su lista de fotos etiquetadas. Había una de la fiesta de compromiso de un amigo hace unas semanas, el mismo fin de semana que ella afirmó que estaba enferma y se quedaba en casa. Ella no estaba en la foto, pero Spencer sí, con el brazo alrededor de su cintura, cercano, íntimo. Mi estómago se revolvió. Así que mientras yo estaba sentado en el sofá calentando sopa en el microondas y tomando decisiones finales sobre los azulejos del salpicadero, ella estaba posando con algún tipo a mis espaldas y fingiendo tener gripe. Fue entonces cuando dejé de sentirme herido y comencé a sentir algo más, concentrado. No solo quería salir limpio, sin ataduras, sin deudas, sin huellas dactilares dejadas atrás. Primero contacté directamente con la compañía hipotecaria y me aseguré de que mi retiro fuera permanente. También les reenvié una copia de su mensaje de ruptura. Me dijeron extraoficialmente que su abogada ya había llamado 2 veces tratando de que me volvieran a añadir a la solicitud. Demasiado tarde. Luego hice algo que no había hecho desde antes de comprometernos. Llamé a Elliot, mi antiguo compañero de habitación de la universidad, y ahora abogado inmobiliario en Chicago. Me había ofrecido un trabajo hace un año, que rechacé porque Sabrina insistió en que construyéramos raíces cerca de su familia. Le dije que estaba de nuevo en el mercado. Se rió y dijo, ya era hora. Programamos una videollamada para el lunes y aún ni una palabra de Sabrina. Ese era su estilo. Nunca confrontar directamente. Siempre a través de capas, abogados, amigos, presión. Pero ya no estaba jugando su juego. O eso pensaba. Era domingo por la mañana cuando cayó la siguiente bomba. Me desperté con 32 notificaciones perdidas. Mensajes de texto, llamadas, correos electrónicos. No de ella, de mi banco. Aparentemente, se había intentado la noche anterior acceder a nuestra cuenta de ahorros conjunta, la que abrimos estrictamente para gastos de la boda. La había financiado con $10,000 de mi propio bono, dinero que acordamos sería para depósitos de catering y alquiler. Pero la solicitud fue marcada como sospechosa, porque la transacción intentaba mover todo a una cuenta corriente privada solo bajo su nombre. Llamé al banco inmediatamente. Congelaron la cuenta. Y mientras estaba al teléfono con ellos, tratando de entender qué demonios estaba pasando, mi correo electrónico sonó con un nuevo mensaje. Asunto. Urgente. Con respecto a los fondos de la boda. Era de Amanda Weiss, su abogada, señor Fisher. Mi cliente está preocupada por los fondos retenidos en la cuenta de ahorros conjunta para su boda ahora cancelada. Como ella realizó varios pagos en esta cuenta, cree que tiene derecho a reclamar una parte. Eso era una mentira. Ella no pagó ni un centavo en esa cuenta. Tenía registros. Cada depósito provino de mí. Ella mantenía su dinero separado para flexibilidad, siempre decía. Pero ahora que todo había terminado, ella quería robarme a ciegas y llamarlo empate. No respondí. En cambio, llamé a Elliot de nuevo. Él dijo, tienes un rastro de papel, cada $1. Entonces estás bien. Pero déjame decirte algo, hombre. Si está lo suficientemente desesperada como para intentar eso, no ha terminado. Y tenía razón. Esa noche, recibí un mensaje de voz de la propia Sabrina. La primera comunicación directa desde su infame mensaje de texto. Su voz era temblorosa, emocional.
casi como si quisiera sonar destrozada. Oye, no quería que fuera así, solo entré en pánico, ¿de acuerdo? Las cosas se complicaron, y no sabía cómo hablarte de ello. Por favor, no pienses que estaba tratando de hacerte daño. Lo reproduje 2 veces, luego lo borré, sin respuesta. Porque aquí está la cosa. Una vez que le muestras a alguien que no tienes miedo de alejarte, se asustan. Y Sabrina estaba acostumbrada al control. No estaba acostumbrada a que alguien le diera la vuelta al guión. El lunes llegó. Firmé la nueva oferta de trabajo de la firma de Elliot. Remoto para empezar, paquete de reubicación incluido. Si elegía mudarme, estaba oficialmente de nuevo a cargo de mi vida. Pero el martes, fue cuando el hilo final se desenredó. Recibí otra llamada de Lauren. De nuevo. Su voz estaba tensa, como si hubiera estado llorando. Deberías saber, Sabrina está embarazada. Me quedé helado. Está diciendo a todos que es tuyo. Sentí que mi corazón se detenía. Pero Spencer ha estado quedándose en su casa todas las noches desde la ruptura. La gente está empezando a hablar. Mi voz era tranquila. Dijo de cuánto está. 8 semanas, supuestamente. Hice los cálculos. Hace 8 semanas, Sabrina estaba en una limpieza, y ni siquiera me dejaba tocarla. Dijo que estaba reiniciando su cuerpo antes de la luna de miel. Esa fue la última vez que estuvimos íntimos. Hace 9 semanas. Apenas. Lo que significaba que había una posibilidad real de que el niño no fuera mío. Pero ella ya estaba sentando las bases para atraparme, para atarme a ella con algo permanente, para posiblemente reclamar la paternidad, tal vez incluso la manutención. Todo mientras yo desaparecía de su futura hipoteca. ¿Y la peor parte? Sabía exactamente lo que iba a hacer a continuación. Apenas dormí después de la llamada de Lauren. Me quedé allí en la oscuridad, tratando de unir todas las piezas. El momento, el motivo, la verdadera razón por la que me dejó por mensaje de texto en lugar de en persona. Porque eso era, ¿no? Una estrategia, no una ruptura. Sabrina no dejó de amarme. Estaba planeando su ruta de escape y controlando la narrativa antes de que yo tuviera la oportunidad de hablar. Y ahora afirmaba estar embarazada de mi hijo. Excepto que no podía ser mío. Las fechas no coincidían. No habíamos dormido juntos en semanas. Para entonces, ella había estado distante, fría, incluso condescendiente. Llamó a ese periodo una desintoxicación prematrimonial. Dijo que quería estar pura para nuestra noche de bodas. No tenía motivos para cuestionarlo. En ese momento pensé que simplemente era excéntrica así, pero ahora estaba claro. Me mantenía a distancia porque ya sabía que había cometido un error. O peor, que había cruzado una línea que no podía deshacer. ¿Y Spencer? No era solo una aventura, era la verdadera razón. A la mañana siguiente, su abogada envió un correo electrónico de nuevo, esta vez más agresivo, dadas las circunstancias actuales. Mi cliente está considerando acciones legales relacionadas con el abandono financiero y la angustia emocional. También me ha pedido que le notifique formalmente sobre su embarazo y sus presuntas responsabilidades parentales. Presuntas. Esa palabra me heló. Estaban tratando de apresurarme, acorralarme, forzarme a una posición donde respondiera emocionalmente o cometiera un error que pudieran explotar en la corte. Pero no entré en pánico. Lo jugué inteligentemente. Contacté a Elliot de nuevo y le conté todo. El supuesto embarazo, las cuestiones de paternidad, las amenazas financieras. Me dijo que me adelantara, que hiciera el primer movimiento legal. Necesitas un rastro de papel que demuestre que ella está manipulando la situación. Así que lo hice. Ese día, contraté a una abogada local que se especializaba en derecho familiar y financiero. Su nombre era Sherry Levin, y era aguda, incluso fría. Pero eso era lo que necesitaba. Redactó una carta formal y la envió a la abogada de Sabrina la mañana siguiente. Decía, en términos legales, que negaba la paternidad hasta que se pudiera realizar una prueba de ADN verificada. No contribuiría financiera ni emocionalmente hasta la confirmación biológica. Cualquier intento de acceder a cuentas conjuntas o retratarme como emocionalmente abusivo sería considerado difamación y enfrentado con contrademanda. Incluso incluyó una cláusula exigiendo divulgación financiera completa de los activos actuales de Sabrina, en caso de que Sabrina intentara afirmar que le debía dinero de la compra de la casa ahora cancelada. Ya no estaba conteniéndome. Menos de 2 horas después de que se enviara ese correo electrónico, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, Sabrina no dejó un mensaje de voz. Llamó una y otra vez, 6 veces en una tarde. No contesté, pero Sherry recibió una llamada de Amanda, su abogada, esa noche. Dijo que Sabrina estaba angustiada y se sentía emboscada, que deberíamos haber manejado las cosas en privado, que estábamos escalando un asunto personal a uno público. A lo que Sherry respondió. Ella lo hizo público cuando introdujo asesoría legal y amenazó con acción financiera. Mi cliente simplemente está respondiendo. Quisiera poder decir que no sentía nada, pero la verdad es que sentía todo. Rabia, tristeza, arrepentimiento. Sobre todo arrepentimiento. No porque hubiéramos terminado, sino porque ignoré todas las señales de advertencia que llevaron a esto. Como que se había negado a combinar finanzas hasta la boda, o como siempre controlaba el calendario social, o como cada vez que sacaba el tema de los acuerdos prenupciales, se reía y decía, ¿no confías en mí? Pero la peor parte, creo que una parte de mí todavía quería creer que esto no era real.
que tal vez ella estaba asustada, que tal vez Spencer era solo un error, y ella estaba tratando de arreglar las cosas. Pero la realidad tiene una manera de golpearte en la cara cuando no estás mirando. Y ese golpe llegó 2 noches después del propio Spencer. Eran alrededor de las 10 de la noche, estaba solo en casa, viendo televisión, cuando recibí un mensaje en Facebook de un perfil que no reconocía. Sin foto de perfil, solo un nombre, Spencer. El mensaje decía: deberíamos hablar, no quiero ser parte de cualquier juego que ella esté jugando. Lo miré durante mucho tiempo, mis manos temblaban. Finalmente escribí: habla. Él respondió: ella me dijo que ustedes dos ya habían terminado. Dijo que la boda se había cancelado hace meses y que tú solo la estabas ayudando a conseguir una casa. Por culpa. Mi sangre hervía. Estábamos comprometidos hasta el día en que me envió un mensaje de texto diciendo que se había acabado. Ese día, no antes. Se quedó callado durante unos 10 minutos. Luego dijo: ella dijo que la golpeaste. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. ¿Qué? Sí, eso es lo que me dijo. Que te tenía miedo. Que tenías problemas de ira y solías romper cosas cuando estabas enojado. Me quedé allí, atónito. Nunca le había puesto una mano encima a Sabrina. Nunca levanté la voz de manera amenazante. Lo peor que tuvimos fueron discusiones sobre el tiempo. Cómo ella siempre ponía a sus amigos primero y programaba nuestra relación como una reunión. Pero violencia física, nunca. Ni siquiera cerca. ¿Crees eso? Pregunté. Tardó un tiempo en responder. Luego, no, ya no. Llamé a Sherry a la mañana siguiente y le conté todo. Ella inmediatamente presentó un contrainforme protector. Básicamente una defensa legal preventiva en caso de que Sabrina intentara fabricar cualquier acusación de abuso para ganar simpatía en la corte. Esto se estaba poniendo más oscuro de lo que jamás imaginé. Pero el correo final que llegó el viernes, recibí un correo electrónico del prestamista hipotecario. No solo una actualización genérica, una disculpa personal. Habían sido contactados de nuevo por Amanda Weiss, preguntando si había alguna manera de proceder con el préstamo para la vivienda sin mí. Sabrina había intentado falsificar un documento revisado, afirmando que me había retirado voluntariamente sin expectativa financiera. El banco lo marcó instantáneamente porque yo no había firmado nada. Había falsificado mi nombre. Reenvié el correo electrónico a Sherry. Estuvo en silencio durante 10 minutos. Luego llamó y dijo: esto es fraude. Podemos llevar esto a la policía. No quería eso. No todavía. Solo quería que terminara. Pero parte de mí sabía que esto no había terminado porque Sabrina estaba desmoronándose y desesperada. La gente no cae en silencio. La semana que siguió se sintió como un borrón. Cada día había un nuevo desarrollo, una nueva crisis que Sabrina y su abogada trataban de agitar. Era agotador, pero al mismo tiempo era satisfactorio ver cuán rápidamente estaba perdiendo el control de todo. Cuanto más intentaba manipular la situación, más se exponía. Recibí otra llamada de Lauren. Esta vez su voz estaba en pánico. Estaba prácticamente susurrando mientras hablaba. No lo creerás, pero Sabrina, ella está diciendo a todos que tuvo un aborto espontáneo. Mi estómago se hundió. ¿Qué? No quise gritar, pero simplemente salió cuando ella publicó sobre eso anoche, y ahora todos están enviando sus condolencias. Está diciendo a la gente que perdió al bebé justo después de la ruptura. Me quedé inmóvil, absorbiendo sus palabras. La pura audacia de ello me dejó atónito. Estaba usando el aborto espontáneo como una forma de suavizar la traición, de ganar simpatía y controlar la narrativa, pintándose a sí misma como la víctima. ¿Era ese el movimiento? No sabía si estaba mintiendo o diciendo la verdad, pero sabía una cosa con certeza. Sabrina la estaba perdiendo. Estaba luchando por cualquier manera de volver al asiento del conductor de esta historia, y ahora estaba usando un falso aborto espontáneo como su escape. No pasó mucho tiempo antes de que Amanda, su abogada, contactara a Sherry de nuevo. Esta vez el tono era diferente. En lugar de actuar agresivamente, trataron de sonar conciliadores. Entendemos que las cosas han escalado más allá de lo que anticipamos. Sabrina está lidiando con algunos problemas personales, y queremos evitar cualquier conflicto adicional. Sherry no les dio tregua. Les recordó el intento de falsificación de Sabrina con la hipoteca, y les dijo en términos inequívocos que si Sabrina continuaba por este camino, habría más que solo una disputa financiera. No tengo miedo de escalar esto, dijo Sherry firmemente. Perseguiremos cargos criminales si es necesario. No pude evitar sentir una extraña sensación de satisfacción. Sabrina había tirado de tantas cuerdas entre bastidores, pero ahora las cartas estaban sobre la mesa, y no me estaba echando atrás. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Ese viernes, recibí una llamada del banco. No era solo por la hipoteca. Era por los documentos fraudulentos que Sabrina había presentado. Habían contactado a las autoridades, y el asunto estaba ahora bajo investigación. Sabrina había cruzado una línea, y ya no se trataba solo de un compromiso roto. Se trataba de actividad criminal. Reenvié el correo electrónico y los detalles a Sherry. Ella inmediatamente estableció una reunión con la oficina del fiscal. A medida que pasaban los días, los intentos de Sabrina por salvar su imagen solo empeoraron las cosas. Sus publicaciones en las redes sociales se volvieron más erráticas. Selfies llorando, mensajes vagos sobre ser incomprendida y referencias vagas a cómo algunas personas solo quieren destruir todo lo bueno en su vida.
Pasó de ser la mujer confiada y con derecho que una vez amé a una mujer desmoronándose en las costuras, tratando desesperadamente de aferrarse a cualquier cosa que pudiera. No respondí. Me negué a involucrarme. Ya no se trataba solo del dinero o la casa. Se trataba del hecho de que Sabrina pensaba que podía controlar todo. Incluso a mí. Pensó que podía humillarme y alejarse intacta. Pero la verdad era que yo era quien había estado en control todo este tiempo. No necesitaba caer a su nivel. No necesitaba prolongar la fealdad. Solo tenía que mantenerme firme. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un miércoles. Era el padre de Sabrina de nuevo. Pero esta vez su tono era diferente. No era el tono frío y formal de un padre que había estado tratando de mediar. Esta vez, sonaba como un hombre que finalmente había visto a través de las mentiras de su hija. Necesito disculparme, dijo. Estaba equivocado sobre todo. Debería haber sabido que algo andaba mal. Sabrina. Ella nos ha estado mintiendo a todos. Era difícil incluso comprender lo que estaba escuchando. Había pasado años tratando de ganarme la aprobación de este hombre. Tratando de demostrar que era lo suficientemente bueno para su hija. Solo para darme cuenta ahora de que era solo otro peón en el juego de Sabrina. Él me contó todo. Cómo Sabrina había estado escabulléndose con Spencer mucho antes de que nuestro compromiso terminara. Cómo había fabricado las historias del embarazo y el aborto espontáneo para manipular a las personas a su alrededor. Cómo incluso había pedido dinero prestado a sus padres para tratar de mantener la charada. Todo el tiempo había estado haciendo el tonto. Lo siento, repitió. Haré todo lo que pueda para arreglar las cosas. Arreglaremos esto. No sabía qué decir. Parte de mí quería enfurecerse con él por no verlo antes, por permitir a Sabrina. Pero otra parte de mí, la parte que estaba empezando a aceptar la verdad, sabía que nada podía cambiar el pasado. Nada podía quitar el dolor o la traición. Pero lo que podía hacer, lo que finalmente podía hacer, era alejarme. Completamente. Bloqueé su número. Eliminé todo lo relacionado con ella de mi vida, desde las redes sociales hasta los viejos mensajes de texto. Incluso devolví algunas de sus cosas, las que sabía que más extrañaría, y las dejé en la casa de sus padres. Ella trató de comunicarse algunas veces más, pero para entonces estaba tan lejos de la persona que había sido, de la vida que había construido a su alrededor, que simplemente no me importaba más. Y esa fue la parte más difícil de todas. Darme cuenta de que no importa cuánto la amé una vez, la mujer que pensé que era, nunca existió realmente. Ella siempre estaba jugando un juego, y yo era solo una de las piezas. Ha pasado un año desde esa pesadilla. La vida de Sabrina es un desastre. Por lo que sé, no me importa lo suficiente como para seguirle la pista. En cuanto a mí, he seguido adelante. Estoy reconstruyendo. He comprado un nuevo lugar, uno que es todo mío. La hipoteca está a mi nombre, y por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. Pero nunca olvidaré la lección que aprendí de todo esto. No dejes que la manipulación de otra persona defina tu vida. Fui un tonto, pero no lo seré de nuevo.